como Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué, estamos invitándolas a ver esta programación. Esperamos la disfruten. Estamos sirviendo en amor, unidad y paz. Bendiciones. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y diles que estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Y fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos
El Señor le bendiga. Agradezco a la Iglesia Josué en su ministerio de mujeres el haberme invitado a compartir con ustedes este día. Pero para comenzar, deseo que me acompañen en una oración. Gracias, Señor, por este privilegio, Padre. Ayúdanos a todas a crecer este día. Ayúdanos a todas que tu palabra nos transforme y por favor, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu se manifieste con poder en cada uno de los que vamos a oír este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. El mensaje que traigo ahora lo titulé ¿Cómo quieres ser conocida por Dios y recordada por los hombres? Y el versículo que traigo como texto es Filipenses 4:5, que dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No cabe duda que Pablo estaba hablando de un testimonio. Y en todo tiempo ha sido importante el testimonio para entablar una relación, para un trabajo, para desempeñar una actividad. Es importante como usted es conocida. Ahora no se diga, si usted está desempeñando el ser hija de Dios, el ser sierva del Señor. Hoy en día, con las redes sociales y toda esa tremenda velocidad de las redes, lo que usted haga, lo que usted diga, hoy no queda escondido ahí entre cualquier persona que la vio, queda grabado eternamente. Con unas amigas comentábamos que antes, pues, podía caerse alguien por allí y uno decía, sí, ¿verdad? Se cayó. Ah, sí, pero ya no me acordaba. En cambio ahora, lo que usted hace queda grabado en el ciberespacio para toda su vida. Y el día que lo quieran recordar, lo vuelven a poner. Y es importante reconocer que hay muchas personas que en algunos momentos en los que no han podido controlar sus temperamentos o situaciones, se han vuelto hasta virales las situaciones que ellos han vivido. ¿No consideran ustedes que es tremendo? ¿Será que Pablo estaba hablando de eso? No cabe duda. Fíjense bien lo que dice Filipenses 4:5. Dice que urge a cuidar nuestro testimonio al exclamar que el tiempo está cerca. ¿Por qué habla del tiempo está cerca cuando está hablando que nuestra gentileza sea conocida? En la Biblia aparecen muchos personajes con los cuales yo voy a demostrarles que es importante, no solo para usted, para el ministerio, para su familia, ser una cristiana desde el día hasta en la noche. O sea, su testimonio, cuidar su testimonio. Vamos a ver un primer personaje, Lidia. Busquemos entonces Hechos 16, del 13 al 15, que dice así: el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. Fíjense bien, ¿qué hacía Lidia? Bueno, ella era vendedora de unas telas tintadas de púrpura, y en aquellos entonces esa tinta era carísima, o sea que era un producto muy delicado, muy fino. Otra cosa que leemos acerca de Lidia es que en el lugar donde ella vivía, adoptó las costumbres judías. Ella iba al lugar de oración. Fíjese qué bien, estaba también en ese lugar donde Pablo iba a llegar. Y fíjese bien,
en el lugar indicado, en el momento indicado. Lidia no sabía lo que le iba a acontecer ese día, pero a mí de lo que me encanta de toda esta historia de Lidia es que Pablo iba para otro lugar. Si ustedes buscan en Hechos 16, él iba para otro lugar y decidió cambiar de dirección. Y ahora hablemos de Lidia. Dice que en el momento que ella aceptó al Señor Jesucristo, abrió su corazón, abrió su casa y la brindó a los siervos de Dios. Es precioso ver cómo aquí nos dicen cómo ella abrió su casa y dice que ahí se adoraba el Señor. Fíjese bien, lo primero que Lidia hizo al recibir al Señor Jesucristo como un Señor y Salvador fue servir. Dios abrió su corazón. Nació de nuevo. Y veamos qué servicio y qué hospitalidad. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Cuando la cárcel se abrió, ¿a dónde se dirigieron cuando esa cárcel se abrió? A la casa de Lidia. ¿Y qué estaban haciendo todos en la casa de Lidia? Orando, intercediendo por Pablo y Silas. Miren qué preciosa experiencia de Lidia. Y miren qué testimonio de servicio. ¿Cómo fueron Pablo y Silas a la casa de Lidia si no hubieran sabido que ahí estaba esa oración, ese pueblo orando? Miren qué lindo testimonio de servicio. Pero tengo otro ejemplo. Dorcas o Tabita, en Hechos 9, del 36 al 43. Vamos a leerlo. ¿Quién era Dorcas? Bueno, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos Pedro, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, el curtidor. ¿Qué hacía Tabita? Bueno, primero nos dicen que era una discípula. Había entonces, dice en Jope, una discípula llamada Tabita. Una discípula. ¿Qué es ser discípulo? Quiere decir servidor, seguidor. Ella era servidora, seguidora de Jesucristo. Fíjese bien, que había sido salvada, perdonada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos ha pasado a todos nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, dígame, ¿qué testimonio de mujer? Porque también dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esa mujer había nacido de nuevo y abundaba en ese amor de Dios que salía de ella en limosnas y ayudas. Fíjese, cuando se dice que Dorcas abundaba en buenas obras, no quiere decir unas cuantas, es que hacía muchas. Bueno, dígame usted, ¿cómo habrá sido esta mujer que cuando ella murió, corrieron a llamar a Pedro? Y mire, eran unos cuantos kilómetros adelante, 25 o 30 kilómetros aproximadamente de donde estaba Tabita. Pero fíjense bien, lo que sucedía era que esta mujer, aparte de ser discípula,
usaba sus talentos y sus recursos para dar el amor de Dios, para ayudar al prójimo. Bueno, la prueba está que cuando Pedro llegó, lo acabamos de leer, las viudas se acercaron a él para mostrarle todo lo que Tabita, Dorcas, les había hecho. Ella había puesto sus talentos y sus recursos al servicio del Señor y era amada. Y oiga esto, tuvo que haber sido muy reconocida para que Pedro haya salido inmediatamente a ayudarle. Qué precioso testimonio de amor, de servicio, de una sierva, de una discípula, que la gente lloraba y le daba testimonio al siervo de cómo era ella. Y bueno, y ser objeto de un milagro. Mire bien lo que le pasó a Tabita. En ella se hizo un milagro, o sea, se rompió con las leyes de la naturaleza. Mire lo que puede traer un testimonio tan precioso como el de ella. Pero tengo otro ejemplo. Priscila. Busquemos Romanos 16, del 3 al 4. ¿Quién era Priscila? Saluden a Priscila, dice, comenzando a leer Romanos 16, del 3 al 4. Pues saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. ¿Qué hacía Priscila? Bueno, compañera de trabajo en Cristo de mire quién, de Pablo. Fíjese bien, hasta el punto, dice la palabra, de arriesgar su vida. Otra característica, otro testimonio que nos da Priscila es que trabajaba con su esposo. Los dos servían al Señor. Fíjese bien. Y por otra parte, Pablo confiaba tanto en ellos que le dio la iglesia en Éfeso. Qué precioso que puedan confiar tanto en ti. Y mire bien quién confiaba en ellos, Pablo. También sabemos que Priscila y Aquila ayudaron a Apolo, que él predicaba todavía el bautismo de Juan el Bautista. Y cuando llegó al pueblo ellos lo tomaron y le llevaron el evangelio, porque dicen que Apolo era poderoso en la predicación de la palabra. O sea, mire, qué testimonio de pareja, de matrimonio, apoyando Priscila a su esposo en el ministerio. Y no él arriba y yo abajo, dice Priscila y Aquila. Precioso testimonio de esposa. Pero así como vemos testimonios como el de Lidia, como el de Dorcas y como el de Priscila, muy buenos testimonios, también tenemos testimonios que no mucho nos gustan. Evodia y Síntique. Busquemos Filipenses 4, del 2 al 3. Miren lo que dice, leamos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En Filipenses 4, 2 al 3 leemos esto. Mire, ¿qué quiere decir no estar en un mismo sentir? Eso quiere decir disentir, no estar de acuerdo. Eso quiere decir. Fíjese, oposición, contrariedad. ¿Quiénes eran Evodia y Síntique? Es clara la palabra. Mire, nos dice que estas mujeres habían combatido por el evangelio, juntamente con Pablo y Clemente. Fíjese bien, dice colaboradores de Pablo en el versículo 3. Este verbo de combatir, cuando él las define como combatir, se usaba para los gladiadores, para la gente que luchaba. O
sea, ¿de quién estábamos hablando? No estábamos hablando de una recién convertida, estábamos hablando de siervas. Y miren, eran mujeres entonces servidoras. Pero ¿qué testimonio estaban dando en este momento? De pleitistas, hermano. Fíjese bien, tener tremendo antecedente de sierva y votarlo por no ponerse de acuerdo. ¿Qué les parece? ¿Y saben qué? Que cuando hay un desacuerdo, siempre hay bandos. Unos han de haber estado de acuerdo con Síntique y otros con Evodia. Y mire lo que provoca en las iglesias. Eso provoca división. Y otra cosa, es triste ver a estas dos mujeres maduras, entre comillas, atormentando al pobre siervo, porque él estaba preocupado por ellas. Y hay muchos servidores en la iglesia que preocupan a los pastores, a los líderes, porque no se ponen de acuerdo. ¿Y saben qué es? Que no obedecen a sus líderes, que no se someten a la autoridad. La palabra es clara, las autoridades son puestas por Dios. Pero cuando nos ponemos a discernir, a no estar de acuerdo, es porque a veces nos gusta opinar y ir más adelante, tal vez que nuestro líder, que la persona que nos está coordinando, que la persona que nos está pastoreando. Qué triste lo que pasó con Evodia y Síntique, siendo tremendas en ese testimonio. Pero también tengo una más. Safira. Busquemos Hechos 5 del 1 al 11. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo ahora. ¿Quiénes eran? ¿Quién era Safira? Dice el capítulo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, pónganle ojo a esto, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en entrar en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué nos enseña esta situación que acabamos de leer? Bueno, en ningún otro lugar hemos oído de Ananías y Safira. Nos muestra un matrimonio que se puso de acuerdo para vender una heredad. Y óigame esto, no era malo que la vendieran, ni mucho menos que ellos quisieran quedarse con una parte. Lo malo fue mentir. No les costaba nada decirle a Pedro: vamos a guardar un poco, mira, necesitamos, o solo vamos a dar esta parte. Porque no, aquí no se les acusa por lo que dieron o no dieron, sino por la mentira. Pero ahora voy
al testimonio de Safira. Hermanas, Pedro le dio la oportunidad de que no mintiera. Le dijo, ¿vendiste por tanto la propiedad? Y dijo ella, sí, por tanto. Pedro le dio la oportunidad de que recapacitara y no mintiera. Mire qué testimonio más tremendo de mujer. Vimos, ¿se acuerda? A Priscila y Aquila, una mujer que apoyaba a su esposo en el ministerio, pero mire aquí, ella apoyando en la mentira. No, hermanas, eso no se puede hacer. Nosotros tenemos que ser rectas. El Señor no nos manda a mentir, y mucho menos a robarle. Y como les digo, el problema no era que no dieron el dinero, el problema fue que mintieron. Ellos querían aparentar que iban a dar como los otros. Eso estuvo malo. ¿Y qué les aconteció? Murieron, hermanos, murieron. Díganme, después de haber leído todos estos testimonios, ¿no creen que es importante que yo les vuelva a preguntar a ustedes, ¿cómo quiere ser conocida por Dios y recordada por los hombres? ¿Cómo está su testimonio? Es importante lo que Pablo nos está diciendo en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Nuestro testimonio es importante. Pongamos nuestra mirada en los testimonios. Fíjense bien, Evodia y Síntique, peleoneras, tesaduras, divisionistas, mal testimonio, angustiaron al siervo Pablo por sus actitudes. Safira, avariciosa, mentirosa, y murió. Pero pongamos nuestra mirada en las otras, en los buenos testimonios. Lidia, fue salva ella y su familia, porque si se recuerdan, hasta se estaba bautizando su familia. Sacada de una religiosidad. Fíjese, ella estaba siguiendo una religiosidad y fue sacada de eso. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que muchos de nuestros familiares salieran de un engaño, de prácticas esotéricas y cosas así muy... Lidia lo logró. Hospedó a los siervos de Dios y en su casa se oraba e intercedía. Mire qué precioso lo que le pasó a Lidia. Dorcas fue salva, discípula, muy amada, fíjese bien, y fue objeto de un acto sobrenatural en ella que no solamente la edificó a ella, sino a toda la región. Mire qué precioso. ¿Y Priscila? Priscila nos dice que ella fue sierva de Dios. Su ministerio lo realizó junto con su esposo en rectitud. Tanto era que Pablo confió en ella en la iglesia de Éfeso. Dígame si no. Un denominador común de todos ellos era que eran muy estimadas por los hermanos en Cristo. Mire qué importante. Muchas veces, aunque no lo creamos, estamos fallando en algunas situaciones como respetar a los demás, ser honestos en nuestro caminar, respetar a nuestras autoridades, ayudar al necesitado, no participar en cosas pecaminosas o equivocadas. Safira no recapacitó y murió. Creo, sinceramente, que tenemos que examinarnos. No en vano leemos en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces nosotros vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro.
Hermanos, tenemos que recapacitar. El Señor está pronto a venir. Mire la exhortación de Pablo. Fíjese bien, Jesús mismo hace muchas veces este llamado. Fíjese bien, en Juan 5:14 dice, después de que le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. A este hombre él había sanado y le dijo, no peques más. Cualquiera dijera que aquel que ha experimentado un milagro en su vida, no, él no va a volver a caer. ¿Cómo no? Jesús le está diciendo a este, mire que fue sanado. Y dice, analicemos también que él mismo Jesús se lo estaba diciendo. Aquí no es lo que Pablo nos está diciendo, Jesús se lo estaba diciendo a este hombre que había sido sanado. Dice, cualquiera dijera que alguien que ha experimentado todo esto y la presencia del Señor no se va a equivocar. Bueno, tengamos cuidado. ¿Por qué hago énfasis en cómo somos reconocidas y conocidas? ¿Cómo está nuestro testimonio? Busquemos Mateo 7, 21 al 23. Fíjense bien. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ojo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso nos tiene que llamar la atención, hermanas. Esto está en Mateo 7, 21, 23 y lo dijo Jesús. Quiere decir que sí debemos de tener cuidado. Muchos podemos estar en muchos ministerios, pero fácilmente estamos fallando. Evodia y Sintique. Es por eso el tema, hermanos. ¿Cómo quiere ser conocida por Dios y recordada por los hombres? ¿Quiere ser recordada usted mal? Y otra cosa, ¿cómo quiere ser conocida por Dios? Acabamos de leer el versículo. No lo conoció. Es un llamado a reflexionar en nuestra conducta. Somos testimonio. Somos sal y luz para esta tierra. ¿O somos piedra de tropiezo? Reciba esta amonestación en forma de pregunta, hermana, porque es una pregunta. Mire bien, dice Ezequiel 3:21 en la primera parte. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Examinémonos, hermanos. Mire, el pastor Lisandro, en su frase del día, de estas que aparecen publicadas, dice así, mire, la iglesia como la nación de Israel se había desviado. La iglesia se ha mundanalizado y Dios, por amor a usted y a mí, nos quiere evitar la disciplina. Créame que cuando yo recibí esta frase del día, dije, bueno, ¿quieres que yo lleve esta palabra? Hermanas, muchos nos hemos alejado del Señor. Examinémonos. Este tiempo, no sé en qué momento usted va a ver esta presentación, pero estamos viviendo una pandemia que nos ha obligado a muchos a no asistir a la iglesia. Pero no es pretexto. Hoy los cultos están en el ciberespacio, en muchos canales, en internet, en la televisión, en la radio, y bueno, y en todos los medios.
pero muchos nos hemos alejado. No aceptamos que nos estamos alejando y ese es un error. Pero usted me dirá, bueno, hermana Ileana, ¿cómo hago entonces? Yo no le voy a decir más de lo que muchas siervas han predicado en estos canales. Solo el Ministerio de Mujeres tiene 4 predicaciones mensuales. Y he oído las predicaciones y en muchos nos dicen cómo hacer. No me voy a entretener en eso porque entonces nos vamos a volver a una prédica completa de cómo hacer. Pero sí se los puedo decir rápidamente. Usted tiene que nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo? Sí, tiene que nacer de nuevo. Examínese si cuando usted aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, verdaderamente usted nació de nuevo. Mire los ejemplos de Dorcas, mire los ejemplos que hemos visto de Lidia. No les importaba que había persecución, Lidia estaba en el tiempo. Bueno, Pablo y Silas ha nacido de nuevo, usted ha cambiado, se ha arrepentido y ya no ha vuelto a cometer ese pecado. Otra manera es leer la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida. Muchos ya ni la leen. Ore sin cesar y si es posible ayune. Escuche la palabra asistiendo a la iglesia. Pero no vaya a la iglesia porque va a ir a ver a su amiga o a su amigo. Vaya a la iglesia como debe de ser, con la expectativa de lo que Dios tiene para usted. El siervo que sube al púlpito se pone al servicio de Dios y ese varón habla lo que Dios pone en su corazón a través de su Santo Espíritu. Pero si ustedes no han nacido de nuevo, no oran, no leen la palabra, no asisten al culto ni siquiera en las pantallas ahora, en internet, ¿cómo usted va a poder cambiar? ¿Cómo usted va a tener un llamado de atención de parte del Señor si su palabra usted no la lee? Por eso hay muchos cristianos que ahora están mezclando y en esas mezclas se van alejando. Gracias a Dios por su palabra que nos amonesta, que nos llama la atención. Mire, yo le digo, ¿cómo quiere ser conocida por Dios y recordada por los hombres? Yo le doy gracias a Dios por esta amonestación. Y les pido a todas que nos hagamos un examen a través de la palabra, a través de la oración. E invito a aquellos que han sentido que definitivamente hay algo en su corazón que no funciona bien, que no han actuado correctamente, que han estado mintiendo, que han estado poniendo enemistad en la iglesia o que han ido a la iglesia solo por ver a sus amigos. Y no han servido, no han sido sal y luz para esta tierra. Que acepten al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Que reconcilien. Al terminar esta presentación, una hermana los va a guiar a ustedes en una oración de salvación. Y usted puede nacer de nuevo y vivir una vida dando amor como Dorcas. Una vida sirviendo como Lidia, una vida siendo de confianza de sus pastores como Priscila. Cuánto espero que esta palabra, que toda esta exhortación haya llegado a su corazón. Y en estos momentos yo voy a hacer una oración, hermanas, y espero en el Señor
que ustedes me sigan y que al final de este programa, como les repito, aquellas que hayan sentido que es necesario, acepten al Señor como su Señor y Salvador, al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por este día, Padre, por esta palabra, Señor, que habla claramente a nuestros oídos. Padre mío, ayúdanos a nacer de nuevo si eso no ha pasado en nosotros. Ayúdanos, Señor, porque quiero poner mis talentos y recursos a tu servicio. No quiero mentir ni hacer divisiones entre los hermanos. Ayúdame, Padre Celestial, a ser testimonio de una vida en Cristo y que muchos lleguen a tus pies. Padre Santo, que mi gentileza sea conocida de todos los hombres, pues Señor, tú estás cerca. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Dios ha hablado a tu corazón a través de este hermoso mensaje que acabamos de escuchar. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido tocando la puerta de tu corazón y hoy es el día de rendir tu vida a Él y poder disfrutar de sus promesas y poder deleitarte en su presencia y encontrar en Jesús la paz que tu alma tanto necesita. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo diciendo: Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y salva mi alma. Creo que moriste en la cruz en mi lugar y pagaste la deuda de mis pecados para darme vida eterna libre de condenación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en tu palabra y vivir en santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.